gran honor para toda la cocina de ají recibir a una eminencia panameña que definitivamente ha dado de qué hablar a nivel internacional y está en estos momentos aquí en nuestro país con un grupo de médicos para una noble labor. De Fundación Luces, el doctor Rubén Kuznicki, directamente desde Nueva York. Él es epileptólogo y neurólogo del NYU Epilepsy Center de la ciudad de Nueva York. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias otra vez. Felices porque en estos momentos usted está realizando con Fundación Luces una jornada para niños que padecen de epilepsia. Correcto. Es la cuarta jornada de cirugía en el Hospital de Niños, donde traemos un equipo de Nueva York y ahora también de Texas, donde los cirujanos, los técnicos, nosotros, los neurólogos venimos y operamos a una gran cantidad de niños desde el punto de vista neuroquirúrgico, que son 8 casos en 4 días. 8 casos en 4 días. No todos los tipos de epilepsia se pueden operar, doctor. No todos. Estos son niños que tienen generalmente lesiones cerebrales, donde uno puede encontrar dónde se origina la epilepsia y tiene una buena posibilidad de que se curen. De la epilepsia después de esta operación. Y su calidad de vida va a mejorar increíblemente. ¿Qué es la epilepsia para los que nos están viendo en estos momentos? La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes que hay. Básicamente, 1 en cada 25 personas en el mundo va a desarrollar epilepsia en su vida. O sea que básicamente en Panamá estamos hablando de 50, 60 mil personas que tienen probablemente epilepsia. Y lamentablemente se ocurre mucho en niños. Y obviamente en muchos niños la epilepsia continúa durante su vida. Entonces una epilepsia es una enfermedad bastante común. Lo que es importante enfatizar es que la epilepsia se presenta en diferentes tipos y entonces hay gente que tiene una epilepsia que es muy leve, que no le afecta en ninguna forma su vida, nunca, viven una vida totalmente normal, y obviamente otras que son mucho más difíciles de controlar o severas, donde pueden afectar la calidad de vida. La realidad es que cuando escuchamos esto, o escuchamos personas que de repente tienen historias relacionadas con las epilepsias, nos asustamos muchísimo, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando hay algún incidente en algún lugar público y una persona tiene un ataque epiléptico, pues también entramos en pánico. Exacto. ¿Cuáles son las consideraciones que usted le podría dar a la gente que nos está viendo en casa en cuanto a la epilepsia? O sea, lo primero es no hay que tener pánico, porque la mayoría de los ataques de epilepsia son cortos, duran un par de minutos y tienden a ser simplemente cortos y la gente se recupera rápidamente. Lo muy importante es no hacer las cosas que la gente dice que hay que hacer, Exacto. como poner cosas en la boca de los pacientes, tratar de que la lengua no se le vaya, etcétera, etcétera, que eso es lo que no se debe hacer. Lo más importante es que la persona no se golpee durante la crisis, que uno más o menos pueda ayudarlos a que todas las secreciones, la sangre o la baba salga afuera. Y simplemente después que el ataque termine a los 2 o 3 minutos, llamar a su médico o tratar de buscar ayuda médica. ¿Hay alguna característica que me deba, alertar sobre tomar inmediatamente al niño o al paciente con epilepsia y llevarlo al hospital? Si las crisis son muy prolongadas y los niños o las personas no están recuperándose rápidamente, sí, entonces hay que buscar atención médica inmediatamente. Doctor, hay muchos medicamentos que se utilizan para la epilepsia, pero en el tratamiento, y lo digo por experiencia con mi hijo Rocco, el doctor va como experimentando porque el medicamento que me sirve a mí de repente no le sirve a Yossi, que tiene de repente otro tipo de epilepsia. Correcto. ¿Cómo llegan como a un diagnóstico más? Es el arte de la medicina. Tratar de buscar cuál es la mejor match para ese paciente, dependiendo de muchos factores médicos y no médicos. Por ejemplo, hay ciertas drogas que pueden producir pérdida de peso. No se lo va a dar a un niño que pesa 20 kilos porque va a perder 5. Y lo mismo no le va a dar a una muchacha de 16 años una droga que le produce un incremento de peso de 50 libras porque no le va a gustar mucho. No le va a gustar mucho. Entonces, siempre todo depende de eso. Parece que ella va a preferir tener unos incidentes. Y eso me pasa a mí mucho. ¿De verdad? Muchas niñas jóvenes o muchachos jóvenes vienen a mí, lo ponen en una medicina y ganan increíblemente una cantidad de peso y vienen no toman la medicina, entonces tienen los ataques. Claro. Y simplemente uno puede buscar la mejor medicina. Pero tú tienes razón, es muy difícil a veces encontrar cuál es la medicina que trabaja mejor para ese paciente. Yo sé que muchas personas que nos están viendo en casa han tenido experiencias de este tipo en que el medicamento no les molesta o se frustran con el doctor que de repente está llevando su caso porque no tiene los resultados que quieren. Entonces, ¿cómo deben comportarse también en cuanto a escoger otro médico o escoger otro medicamento? Preguntar. Tienen que preguntar. Y eso es una de las cosas que la Fundación Luz está tratando de hacer, es educar al público. Por ejemplo, esta semana vamos a tener el primer
evento donde Sí. vamos abierto todo al público, donde vamos a educar a la gente sobre la epilepsia para que la gente conozca qué es lo que tiene. Así es. Fundación Luces tiene la primera conferencia para padres, familiares y cuidadores de pacientes con epilepsia. Esto va a ser el jueves 19 de 5 a 9 de la noche en la planta baja del Instituto Italiano Enrico Fermi, que es en San Francisco. Ustedes los pueden seguir a través de las redes para buscar más información, pero esto es vital e importante. Yo creo que la información es poder. Crítica. Doctor, en el tema de las epilepsias, usted sabe que yo he buscado y yo soy de la que pregunto y pregunto. Hay un tema con la marihuana medicinal. Correcto. Hay unos doctores que están a favor del uso de la marihuana medicinal recetada por un doctor, y en los estados donde se permite, en nuestro país eso no es permitido. ¿Cuál es su opinión al respecto de la marihuana medicinal y los estudios que han lanzado Sí, recientemente? todo está en estudio en este momento, o sea que todavía no tenemos la data suficiente como para decir si es útil o no, pero los estudios preliminares sí indican de que algunos pacientes sí se benefician de la marihuana medicinal, que tiene básicamente más que todo el cannabinoide, no es lo que uno usa en la calle No, normalmente. exacto, no es, es la otro, marihuana. es otro tipo Ese es de o- compuesto, no es en el que la gente dice Exacto, ahí, Bob Marley fumando y tie-dye, no. Tiene mucho menos efectos en ese sentido, pero sí ayuda a ciertos niños con ciertos síndromes muy importantes, por ejemplo, niños con una condición que se llama Dravet, donde más o menos 60-70% de los niños se benefician mucho de esta droga. He leído, por ejemplo, los niños con síndrome de Lennox-Gastaut también se han También, beneficiado correcto. a través de Y mi la experiencia en marihuana. Nueva York, que tenemos el programa, sí es útil en algunos pacientes. Efectivamente es como otra droga que tenemos, pero hay que tener cuidado antes de que la gente piense, bueno, como es algo natural, Ahora fumemos marihuana vamos por a ahí. tomar esta medicina. Es una droga y que tiene efectos secundarios también. Así es. ¿La gente está consciente realmente de la epilepsia, doctor, desde su punto de vista? La población La en población en general. Todavía tiene mucho estigma, y entonces la gente no habla y no dice lo que tiene. Conozco pacientes que padecen de epilepsia, adultos ya, que les da pena decir que son pacientes epilépticos porque los han discriminado en algunos trabajos y que no lo vamos a contratar porque esta persona es epiléptica. Es como si Exacto. dejasen de Pasa contratar a mucho, alguien porque tiene lamentablemente. diabetes. Pasa mucho, y no solo a los pacientes y a la familia, sino desde el punto de vista de los maestros, etcétera, etcétera. Por eso es una de las cosas que queremos cambiar, la actitud que la gente tiene sobre la epilepsia en Panamá. En este momento estamos operando un niño esta mañana de 16 años, que antes de entrar al salón le pregunté, ¿y tú tienes amigos? Y me dice, no tengo ningún amigo. Wow, Y increíble. es por la epilepsia. Les cambia la vida Cambia la con vida. este tipo de operaciones. Desinflé. Debe ser, ¿sabes? Y de 16 años, una edad 16 años. muy delicada. Estas operaciones, ustedes la trabajan en conjunto con médicos panameños. Sí, correcto. Estamos operando con el doctor Aranda, que es el jefe de neurocirugía del Hospital de Niños, y con la doctora Carmen Báez, que es parte de la fundación, que es jefe de neurología pediátrica. ¿Cómo los pacientes aplican para esto? ¿Cómo se seleccionan los Los pacientes que la doctora en el hospital Claro. mismo atiende, entonces Identifica, nosotros los screen, lo vemos, hacemos los estudios necesarios y entonces después aquellos que son candidatos los operamos. Si estuviéramos acá todos los días, operaríamos todos los días, pero lamentablemente estamos limitados. Exacto. Es una condición costosa también, porque los medicamentos son costosos. Son costosos. Doctor, vamos a repetir la información de esta primera conferencia que van a estar teniendo Por favor. el próximo jueves, o este jueves jueves. 19, en donde van a estar ustedes, Sí. el cuerpo médico que está en nuestro país y también los médicos locales para Correcto. hablar sobre la epilepsia. Correcto. El jueves 19 desde las 5 de la tarde, esto es totalmente gratis, doctor. Totalmente gratis. Me gusta la Fundación Luces, que recientemente, y del cual usted forma parte, y hemos tenido la oportunidad de sacar aquí reportajes en Ají sobre esto, ha sido muy activa en cuanto al tema de la epilepsia, ha sido muy insistente.